Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 2:46 de la tarde, seguimos en compañía y usted está en sintonía de Éxitos 93.1. Ya se acerca el inicio del periodo escolar y de hecho el ministro de Educación, Elías Jagua, desde el Liceo Bolivariano Andrés Bello, ubicado en la parroquia La Candelaria, ha anunciado y presentó el nuevo plan de estudio para la educación media general, es decir, el bachillerato, que tendrá 14 áreas de formación, como las han denominado, y 2 horas más de estudio. Siempre que hablamos de temas de educación, nos preguntamos quiénes son los sectores o cuáles son los sectores que se han visto representados en esta modificación de un posible currículo escolar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de materias, cuando hablamos de reestructuración del pensum, siempre tiene que haber pues más de una voz hablante, por así decirlo, a la hora de hacer algo como esto. Entonces nosotros hemos querido conversar con una persona que tiene un poquito más de conocimientos en el área y tenemos en línea telefónica a Olga Ramos, quien es coordinadora del Observatorio Educativo Venezolano, un poco también para entender qué significa este nuevo plan de estudio que se ha presentado recientemente por el ministro de Educación, Elías Jagua. Bienvenida y buenas tardes, gracias por estar en compañía, Olga. Muy buenas tardes a los dos. No sé si me están escuchando bien porque yo los escucho un poquito como bajo, pero si no me avisan porque es un problema de cobertura. No te preocupes que te escuchamos perfectamente. Ay, buenísimo. Cuéntanos un poquito, a profundidad, qué significa este nuevo cambio o este nuevo plan de estudio que pues suma, aparte de 2 horas más de estudio, algunos cambios en las 14 áreas de formación que se presentan ahora en el currículum de los que estudian bachillerato. Mira, lo primero que yo quiero decir muy responsablemente es que no es un cambio en el plan de estudio porque no se han presentado programas de estudio nuevos. Okay. Lo que se ha presentado la vez pasada y esta vez son exactamente horarios de estudio y una serie de pautas que le indican a los docentes cuáles son los temas sobre los cuales puede ensamblar sus estrategias de aprendizaje y unas preguntas y unos referentes éticos que les sirvan para orientar su planificación. Pero así como existía antes y como hay en todos los países, un programa de estudio por área o por materia, dependiendo de cómo se organice, que le diga al docente, a la familia y a los muchachos, ¿qué debe saber un muchacho de historia de Venezuela, de física, de química, de biología, cuando sale por ejemplo, cuando se gradúa de bachiller o cuando termina 4º año? Eso no existe en ese momento. Entonces, allí hay un primer problema. Claro, ¿y por qué hablan entonces de un nuevo plan de estudio? Es decir, ¿qué quieren decir con esto? Que hay una reestructuración de lo que existía. Entonces, fíjate, desde el 1969, fíjate que te estoy diciendo 69, no sé qué edad tienen ustedes, pero a lo mejor ustedes no habían nacido. Está el mismo plan de estudio, con algunas modificaciones, una en el 73, después hubo un experimento en el 91, y algunos ajustes que se han hecho, pero son ajustes menores. O sea, que el espíritu de lo que se está formando como bachilleres es el espíritu de los 60, principios de los 70. Okay. Entonces allí tenemos una deuda con los muchachos. Claro. O sea, no hay nadie en el país puede decir que no es necesario cambiar el plan de estudio de educación media. O sea, nadie. Entonces, eso, a lo largo de estos 18 años ha habido varios intentos, pero han sido intentos fallidos. El último, que también fue un intento fallido, el ministerio lo terminó denominando transformación curricular para que no se sintiera como un cambio de fondo, pero lo que se planteaba allí como grandes modificaciones era que se unían en áreas distintas asignaturas. Por ejemplo, las ciencias naturales se creó porque ciencias naturales habría en los primeros años, pero para 3º, 4º y 5º se crea unificando biología, química, física y en 5º año también ciencias de la tierra, para que con un enfoque integral los muchachos aprendieran ciencias naturales. Sin embargo, el pequeño detalle es que no se resolvió el problema administrativo, es decir, la cantidad de docentes que hacía falta en cada liceo para dar esas ciencias naturales, pero tampoco, y esto es más grave, se le dio oportunidad a los docentes para que se formaran
con suficiente tiempo y calidad para poder enfrentar esto de manera distinta. ¿Y por qué lo digo así específicamente? Porque si tú eres profesor de física, no tienes por qué saber tanta química para poder enseñarla, ni tanta biología, pero además no sabes cómo se enseña química ni cómo se enseña biología, porque tú, como profesor de física, te formaste para enseñar física y sabes física. Exacto. Entonces, eso que no son detalles, no fueron planificados con anticipación y se trató que los docentes, a través de la micromisión Simón Rodríguez, en una cosa apurada, pues algunos docentes pudieran resolver el déficit de formación. Y eso no es, digamos, eso no permitió que este nuevo currículum se desarrollara bien. Una cosa, Olga, estamos hablando con Olga Ramos, quien es coordinadora del Observatorio Educativo Venezolano. Estamos hablando del 2014, ¿no? Cuando Héctor Rodríguez era ministro de Educación. Recuerdo que se hizo una gran polémica con todo esto y 3 años después, según lo que entiendo de lo que nos estás diciendo, pues no es mucho lo que se ha avanzado. Fíjate, en el 2014 lo que hubo fue lo que llamó el Ministerio de la Consulta Nacional, donde por ejemplo, uno de los resultados de la consulta es que solo el 8% decía que los problemas en educación había que resolverlos cambiando el currículum, que lo más importante, y eso lo decía más del 50%, era la formación y un buen contrato para los docentes, porque los docentes son de los profesionales peor pagados del país. Exactamente. Entonces, en lugar de enfocarse en lo que se tenían que enfocar, que fue lo que la consulta dijo, pues se enfocaron en el currículum. Y entonces, que eso en el 2015 lanzaron una propuesta, pero eran 8 paginitas, ¿vale? Yo en esto sí soy estricta, porque cuando tú decides cambiar qué es lo que enseña en la educación que es obligatoria, porque en Venezuela la educación básica es obligatoria para todos, o sea, no hay muchacho que nazca que no tenga la obligación de pasar por la escuela y de graduarse de bachiller. Es una obligación constitucional. Claro. Entonces, si tú lo obligas, pues tú tienes que tener la mejor calidad en la formación, y si vas a cambiarla, pues tiene que tener un sentido y un porqué. Entonces, cuando se lanzó ese papel de trabajo, tenía 8 paginitas, de las cuales 1 y pico eran horarios, y otra parte eran preguntas para un debate, y en términos concretos no había buenos referentes como para dar el debate. Entonces, con eso se creó para el año escolar 2015-2016 un experimento que se hizo en 66 planteles. Eso que se estira a hacer en educación, normalmente uno hace unas experiencias pilotos, se planificó muy mal. De hecho, inicialmente eran 400 liceos, después se bajó a 127, creo, y después terminaron solamente en 66, y nunca se explicó por qué 66, Claro. qué había pasado con los otros. Es decir, si había problemas para implementarlo, allí era el momento. Decir, mira, no, efectivamente hay problemas administrativos porque no hay suficiente docente. Hay otro problema administrativo que le estamos pidiendo más horas a los docentes, pero no tenemos con qué pagarlas. Claro. No hay tiempo para la formación. O sea, te estoy diciendo las críticas que desde ese momento nosotros teníamos. Entonces, si con esas críticas y después de la experiencia piloto no se paró, es falta de responsabilidad del ministerio. La falta de responsabilidad no es que no es responsable, es que es irresponsabilidad. Creo que es el mejor término para calificarlo. Claro, y tú has hablado de algo muy importante, Olga, que también hay que tocar, el tema de la calidad de la educación. Cuando estamos hablando de que la especialización, por así decirlo, o la especificación de ciertas materias que han sido fundamentales durante mucho tiempo, se aglomeran todas en una, y que al final de cuentas no tenemos la fuerza docente para suplir esas necesidades. Cuando hablamos de que tenemos un currículo escolar que data del año 60 y que en una época Venezuela tenía uno de los mejores sistemas educativos del mundo, cosa que hoy de la que hoy lamentablemente carecemos, ¿en dónde queda entonces el nivel educativo para el nivel de bachillerato en Venezuela? Fíjate, hay muy mala calidad, y eso, bueno, que tú listaste quizás los problemas principales, pero yo quisiera retomar un momentito el tema de la reforma curricular, porque el año escolar pasado, 2016-2017, el ministerio, a pesar de que tenía datos de que no estaba funcionando, decidió extenderlo a todos los liceos oficiales. Entonces tenemos allí un problema, que es que los muchachos que estuvieron cursando en el piloto y que después cursaron en un liceo oficial, o que siguieron cursando en un liceo oficial que les correspondió
trabajar 2 años con ese currículum tienen la peor formación que el que tuvo la suerte de no caer en el primer año en el piloto y el que tuvo la suerte de estudiar en un privado que no le correspondió en ninguno de los 2 años hacerlo. O sea, allí hay una discriminación por falta de seriedad y de planificación del ministerio al aplicar esa reforma curricular. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y esto creo que también es muy importante. El ministerio lo que hizo en la última versión todavía no está totalmente desarrollada, sino que hay una resolución. Aumentaron las horas, pero solamente dicen el horario de tiempo completo. Hay un montón de planteles, de hecho la mayoría de los planteles son a medio tiempo, y si tú lo subes al horario de tiempo completo, no se puede porque los estudiantes chocarían y digamos, tendrían que compartir la infraestructura durante parte del día. Eso es imposible de hacer. Pero no está planteado en la resolución, por ejemplo, como el año pasado, tiempo completo y medio tiempo. O sea, ¿qué les costaba hacer una resolución completa, por ejemplo? A lo mejor no con todos los detalles que incluye una reforma curricular, pero por lo menos que se pareciera en la cantidad de información a la del año pasado. Claro. O sea, ¿por qué tenían que lanzar la más chucuta que la del año pasado? Entonces, cuando uno se pone a revisar los documentos que le llegan a uno por los caminos verdes, resulta que lo que hicieron fue separar nominalmente en cantidad de horas física, química, biología y ciencias de la Tierra. No separaron el área de ciencias sociales, esa se queda igualita. Y lo que hacen con respecto a los parámetros es mantener los mismos que se mantenía antes. O sea, el área de ciencias naturales tenía esas preguntas orientadoras, unas generales y después había unas que eran con énfasis en física, unas que eran con énfasis en química, unas que eran con énfasis en biología, y es exactamente el mismo documento, solo que volteados algunas cosas y con algunos retoques. Es decir, que entonces, estamos al final de cuentas formando jóvenes que no están siendo formados en nada. Y sin ninguna planificación, Sí, sin ninguna tipo planificación. de objetivo, ¿no? No, y además que están siendo formados para otro país y para otro continente y para otro mundo. O sea, hoy en día un muchacho, para poder decir que es alfabeta, tiene que, además de saber leer y escribir, aplicarlo a la vida cotidiana, manejar tecnologías, manejar algunos conocimientos científicos, manejar algunos conocimientos periodísticos, manejar algunos conocimientos periodísticos no, de comunicación, manejar algunos conocimientos audiovisuales. O sea, hay una serie de cosas que hoy son parte de la alfabetización que no se están considerando y que desaparecen allí del currículo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la formación para la vida laboral, y este también es un punto importante, se canaliza a través de una cosa que ellos llamaban el año pasado los grupos estables y ahora tienen otro nombre, pero sigue siendo lo mismo. Sí. Pero no existe un referente de qué es lo que debe aprender en producción un muchacho. Impresionante. Por ejemplo, Olga, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos gustaría conversar mucho porque nos parece que este es un tema trascendental, pero bueno, ya pues no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Agradecerte esta intervención y sobre todo todo el trabajo que están haciendo desde el Observatorio Educativo Venezolano. ¿Dónde podemos leer información en la que ustedes estén trabajando o contactarnos con ustedes, de repente las personas que estén escuchando? Mira, si ustedes quieren contactarse con el observatorio, pueden escribir un correo a oevenezuela@gmail.com o de observatorio de educativo Venezuela, todo pegado, oevenezuela@gmail.com, o meterse en internet y buscar el blog que es observatorioeducativo.wordpress.com, Word de palabra y 3 de prensa, o sea, observatorioeducativo.wordpress.com, y allí van a encontrar información. Estamos preparando una nota con estos últimos documentos que debe estar saliendo entre mañana y pasado para que la gente la tenga actualizada, pero ya hay notas que le permiten a las personas hacer seguimiento de lo que pasó desde que se inició esta nueva transformación, reforma o adecuación curricular. Olga, muchísimas gracias por todo el tiempo y sobre todo por explicar perfectamente lo que está sucediendo con la educación en Venezuela. Ahora Olga Ramos, quien es parte de coordinadora del Observatorio Educativo Venezolano.